Hoy vamos a hablar de Filón de Alejandría, quien naciera alrededor del año 20 a.C. y muriera alrededor del año 45 después de Cristo. Filón pertenecía a una familia adinerada de Alejandría y era de origen judío, y estudió filosofía en las conferencias públicas del museo, y además visitaba asiduamente la biblioteca. Vamos a hablar un poquito de Alejandría. Alejandría era el centro de saber de la antigüedad, en esta época, y poseía un museo, es decir, Casa de las Musas. No es el museo como lo entendemos hoy, sino un museo era el lugar donde los científicos, poetas, filósofos y estudiosos tenían un lugar para poder desarrollar sus asignaturas y sus especialidades. Y además la biblioteca de Alejandría era la biblioteca más importante del mundo, ya que esta ciudad, que tenía dos puertos, uno que era de río y otro de mar, exigía cada vez que algún barco se acercaba a la ciudad que les trajese un libro original, y ese libro original era copiado en la biblioteca, y luego la copia era devuelta a los comerciantes. Era la condición para comerciar. Por lo tanto, Alejandría se aseguraba que cada vez que alguien quisiera comerciar, su biblioteca creciese. Y esto nos da una idea de la importancia que tenía para los alejandrinos de aquel entonces el estudio y la cultura, por encima del comercio. Gracias a esta política, Alejandría se convirtió en el más grande centro de saber. Y hay que entender que además que el bibliotecario, que muchas veces era el director del museo también, tenía el mismo estatus que el gobernante. En esta época, en la época de Filón, Alejandría era parte del Imperio Romano, y en este período el Imperio Romano estaba gobernado por los emperadores dementes, estos emperadores que se hacían idolatrar a sí mismos como dioses y que eran despiadados, asesinos y sumamente psicóticos. Como para que nos demos una idea, el emperador en la época de Filón, que era Calígula, tenía como consejero a un caballo, y de acuerdo a donde girase la cabeza el caballo serían las determinaciones de gobierno sobre el imperio que se tomarían en ese caso, con lo cual podemos dimensionar la psiquis de este ser humano. Los romanos eran además grandes copistas, no creaban nada, pero todo lo asimilaban, y así asimilaron, por ejemplo, a los dioses griegos. Esto hizo que todos los pueblos que eran conquistados debían tener en sus templos, más allá de sus propias religiones, que eran muchas veces toleradas, tuvieran un busto de Júpiter, que no era otro que Zeus, latinizado. Pero ahora, Calígula, por ejemplo, quería que también hubiese un busto de él, para que la gente lo adorase como Dios supremo. Esto era un gran inconveniente para los judíos, que no querían adorar a otro Dios que su Dios Yahvé. Así que los judíos de Alejandría nombraron a Filón, que era ya un sabio, para que fuese a Roma a entrevistarse con el mismísimo Calígula para convencerlo sobre la imposibilidad de adorar al emperador. Pero como los judíos hacía muy poco habían sufrido una masacre y estaban realmente asustados de lo que podría suceder, Filón tenía que tener argumentos más que suficientes para que Calígula entendiese por qué no lo adorarían a él. Así que Filón era el indicado porque no iba a hablar de religión, sino de filosofía. Y los romanos admiraban la filosofía griega, como admiraban también e incorporaban su religión y todas las costumbres. ¿Y qué era lo que decía Filón? Filón consideraba que el judaísmo provenía de Moisés, y que Moisés no era solo un profeta, sino además el más grande de los filósofos, que era un sabio que, habiendo estudiado las diferentes filosofías, había establecido la moral de aquel pueblo a través de preceptos extraídos de las más altas corrientes filosóficas. Y Filón, que además había estudiado a Platón, hacía una síntesis entre Moisés y Platón. Platón decía que había un mundo inmaterial, el mundo de las ideas, y que había además un mundo de la materia, y que toda la materia había surgido de las ideas. Para Filón, entonces, este mundo de las ideas había sido pensado antes por alguien, y entonces ya no había solo un mundo de materia sensible
y un mundo inmaterial, suprasensible, sino que ahora había un tercer estado, el que había pensado las ideas. Y este que había pensado las ideas no era otro que Yahvé, pero al que él nombrará como Logos. Y entonces tenemos el Logos, el mundo de las ideas y el mundo de la materia. De esta manera asimilaba al platonismo al judaísmo. Esto, como para que lo entendamos, sería lo siguiente. En palabras de Filón, el mundo de las ideas es el plano de un arquitecto. El mundo material es la construcción de lo que ese plano ideó, pero el arquitecto es el Logos, aquel que pensó el plano y lo creó. Lo interesante es que, pocos años después de la muerte de Filón, Juan el Evangelista, uno de los 4 evangelistas que escribirán el Nuevo Testamento, dirá en el comienzo del Evangelio que en el principio fue el Logos, y el Logos era Dios. Podemos ver entonces que este filósofo judío, es decir, el primero que entiende el judaísmo como filosofía, será a su vez el antecesor de lo que podemos considerar una filosofía cristiana, porque filósofo era aquel que seguía los preceptos de un maestro en su propia vida. Por lo tanto, los primeros cristianos se consideraron a sí mismos filósofos, algo que después se irá perdiendo por el dogma, pero que el maestro Eckhart, sobre los finales de la Edad Media, recuperará. Es decir, que Filón es el primer filósofo judío y es el que abre la puerta a la filosofía cristiana, cuando interpreta que el mundo de las ideas ha sido creado por el Logos. Y entonces luego veremos, por ejemplo, a San Agustín, que dirá que el mundo de las ideas es el mundo de Dios. Algunas cosas interesantes que decía Filón eran, por ejemplo, que era imposible que el mundo hubiera sido creado en 6 días. Y además tenía la idea de reencarnación, ya que decía que el aire estaba lleno de almas y aquellas que estaban más cerca de la tierra descendían para regresar a los cuerpos, algo que también podemos encontrar en algunos vestigios de los evangelios, en donde se habla de una posibilidad, por ejemplo, de almas que regresan, como la de Elías, que habría regresado en Juan el Bautista. Nos despedimos ahora con una frase de Filón que habla del tiempo y que dice lo siguiente: sería una señal de gran simplicidad pensar que el mundo fue creado en 6 días. El tiempo es algo posterior al mundo, por lo tanto, se podría decir correctamente que el mundo no fue creado a tiempo, sino que ese tiempo tuvo su existencia como consecuencia del mundo, porque es el movimiento del cielo el que ha mostrado la naturaleza del tiempo.